Muestreo aleatorio simple, técnica en la que cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto. En una muestra aleatoria simple, cada individuo es elegido en su totalidad por casualidad y cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. En el método de muestreo aleatorio simple, el método utilizado o modo de verlo es como una lotería, en el que se le da un número a cada miembro de la muestra y todos estos números se colocan en un recipiente y se mezclan. Y el investigador saca al azar los números y estos serán los que van a ser sujetos del estudio. Pasos para la selección de la muestra. Definir la población objetivo, identificar el marco de muestreo, evaluar el marco de muestreo para la falta de cobertura o cobertura excesiva, asignar el número único de los elementos, determinar el tamaño de la muestra y por último seleccionar al azar los números de los elementos de la población que van a ser sujeto del dicho estudio. Ejemplo de muestreo aleatorio simple. Una empresa tiene 120 empleados y se requiere sacar una muestra de 30 personas. Lo que se hace es a cada empleado darle un número. Como ustedes pueden ver, ahí está numerado en la gráfica 120 números. Cada número pertenece a un empleado. Después de esto, estos números son, colocados en una urna donde el investigador va a sacar al azar los 30 números que él necesita. Y al tenerlos, entonces lo que se hace es formar a los 30 empleados que salieron seleccionados de los números obtenidos para con ellos hacer el proceso de investigación o estadístico que se requiere hacer. El muestreo aleatorio simple tiene fortalezas y debilidades como todos los métodos utilizados para los métodos estadísticos. Las fortalezas del muestreo aleatorio simple es que en comparación con otros procedimientos de muestreo probabilístico, cada combinación posible de muestreo tiene igual probabilidad de ser seleccionado, es decir, todos pueden ser sujetos de estudio, no hay preferencias. Es más fácil de entender, tiende a producir muestras representativas y los procedimientos estadísticos necesarios para analizar errores de datos y de software de estadística son más fáciles. En el caso de las debilidades, en comparación con otros procedimientos de muestreo probabilísticos, es porque no se aprovecha el conocimiento que el investigador podría tener de la población, ya que son al azar. Puede tener errores de muestreo más grandes y menos precisión que con otros tipos de muestreos. Si los subgrupos de la población tienen intereses particulares, no pueden ser incluidos con un número suficiente en la muestra, por lo que es al azar, por lo mismo. Y si la población está muy dispersa, los costos por recolección de datos pueden ser más altos de los otros diseños de la muestra de probabilidad. Dentro del aleatorio simple encontramos dos subtipos de muestreo, que es el muestreo con reemplazo y el muestreo sin reemplazo. Como pues su nombre bien lo dice, el muestreo con reemplazo es un elemento se selecciona de la muestra y después de esto se puede devolver para que pueda ser seleccionado de nuevo. En el caso del muestreo sin reemplazo, el elemento seleccionado de la muestra se retira y no puede regresar a la base para la muestra. Muestreo aleatorio sistemático, método en el que se toma un primer individuo al azar y el resto vienen condicionados según lo estipulado. Proceso de selección de la muestra del proceso sistemático. Lo primero que se debe hacer es seleccionar el número de partida, que debe ser menor al número total de la muestra. Y segundo, se debe tomar un número que va a ser la constante entre el primero seleccionado y los demás de la muestra. Ejemplo de proceso sistemático. Entonces, tenemos una empresa con 60 empleados y se requiere extraer una muestra de 12 de ellos. Se toma como base el número 2 y se decide que la constante progresiva será el número 5. Del trabajador número 2 en adelante, cada 5 serán tomados en la muestra. La muestra estará formada por los 2 empleados que salieron seleccionados de los números obtenidos. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos el empleado 2. De ahí en adelante se cuentan 5, entonces se tomaría el empleado 7, el empleado 12, el 17, el 22, el 27, el 32, el 37, 42, 47, 52 y 57 para la muestra de los que se han seleccionado para el estudio que se va a hacer. Muestreo estratificado.
Este se puede dividir en subgrupos o estratos. Los atributos que se pueden tener en cuenta es la edad, el género, el nivel socioeconómico, la ocupación, entre otras. Este muestreo, el objetivo se separa en segmentos exclusivos homogéneos que se pueden denominar estratos también, y luego una muestra aleatoria simple se selecciona en cada segmento. Esta se llamará estrato. Las muestras seleccionadas de los diversos estratos se combinan en una sola muestra. Este procedimiento de muestreo se refiere a veces como muestreo de cuota aleatorio. Tipos de muestreos estratificados. Por el tamaño existen 3 tipos de muestreos estratificados. Tenemos el proporcionado, donde la muestra deberá tener estratos que guarden la misma proporción observada en la población. Como miramos en la imagen, o sea, es que todos tengan la misma cantidad de población por cada muestreo. El siguiente es el uniforme, cuando asignamos el mismo tamaño de muestreos a todos los estratos definidos sin importar el peso que tiene esos estratos en la población. También tenemos el estrato estratificado óptimo. El tamaño de los estratos en la muestra no guardará proporcionalidad con la población. Como podemos ver en la imagen, las muestras pueden variar el tamaño de la muestra. Pasos de selección para el muestreo estratificado. El primero es definir la población objetivo. El segundo, identifica la variable o variables de estratificación y determina el número de estratos a usarse. Tercero, identifica un marco de muestreo existente o desarrolla uno que incluya información sobre la o las variables de estratificación para cada elemento de la población objetivo. Evalúa el marco de muestreo para la falta de cobertura excesiva, múltiple y la agrupación, y haz los ajustes cuando sea necesario. Divide el marco de muestreo en estratos, categorías de la estratificación de la o las variables, creando un marco de muestreo para cada estrato. Asigna un número único a cada elemento. Determina el tamaño de la muestra para cada estrato. Selecciona al azar el número específico de elementos de cada estrato. Al menos un elemento se debe seleccionar de cada estrato para la representación de la muestra, y por lo menos 2 elementos deben ser elegidos de cada estrato para el cálculo de la margen de error de las estimaciones calculadas a partir de los datos exigidos. Ejemplos de muestreo estratificado. Iniciaremos con el muestreo estratificado proporcionado, donde deberá tener estratos que guarden la misma proporción considerada en la población. En este ejemplo queremos crear una muestra de 1000 individuos. Los estratos tendrán que tener un tamaño como el siguiente. Podemos ver en el cuadro, el estrato 1 tiene la población de 42,4 millones, proporción del 41% y muestra de 410. El segundo está de 37,6 millones, que equivale a 36,3%, que la muestra es de 363. El estrato 3 es de 23,5 millones, a un equivalente del 22,7%, y la muestra es de 227. Ahí podemos ver que por cada estrato el estrato 1 tiene una muestra mayor a la del estrato 2, y así sucesivamente se va sacando por cada estrato una muestra con un porcentaje menos de proporción. En el muestreo estratificado uniforme, siguiendo con el ejemplo anterior, un muestreo estratificado uniforme definirá la siguiente muestra por estrato. En esta podemos ver que ya la población es la misma, pero la proporción es la misma, pero la muestra que se toma
es igual o tiene una diferencia muy mínima a la que se tomó en el proporcionado. En el muestreo estratificado óptimo, en este caso, el tamaño de los estratos de la muestra no guardará proporcionalidad con la población. Con el contrario, se define el tamaño de los estratos proporcionalmente a la desviación estándar de las variables objetivo de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que ya digamos, tanto la población, o sea, ya cambia totalmente la población y la proporción. Muestreo aleatorio por conglomerados. En el muestreo por conglomerados, las unidades muestrales no son elementos individuales de la población, sino grupos de elementos. En el muestreo por conglomerados se selecciona aleatoriamente una colección de conglomerados, se muestra entonces todos los elementos individuales de todos los conglomerados elegidos. Ventajas y desventajas del muestreo por conglomerados. La principal ventaja de esta técnica es de tipo operativa. Seleccionar un conglomerado a estudiar suele ser más fácil y económico que hacer una muestra aleatoria o sistemática. Hemos visto, por ejemplo, que usar conglomerados geográficos puede representar un importante ahorro en desplazamientos de personas. Como principal inconveniente al usar el muestreo por conglomerados, corremos un riesgo importante que los conglomerados no sean realmente homogéneos entre ellos. En ejemplo, sobre fumadores en Colombia. Podría suceder que una de las provincias exista más propensión a fumar por ser una región urbana, por razones culturales, etc. Un ejemplo de muestreo conglomerado, podemos ver si desea estudiar a los hipertensos atendidos en los hospitales de nivel 1 de una entidad pública, una entidad hospitalaria, perdón. Nuestro primer conglomerado sería coger las regiones o departamentos, Boyacá, Cundinamarca, y a partir de estas aleatoriamente seleccionar un subgrupo. El segundo conglomerado sería la provincia. En el caso de Boyacá existe la provincia Neira, Oriente. Escoger una de estas provincias de este conglomerado, seleccionar aleatoriamente un subgrupo o provincia. El tercer conglomerado es los hospitales de nivel 1. Se escoge, digamos, se puede escoger el nivel 1 como también centros de salud o nivel 2 o 3. Luego seleccionar aleatoriamente un subgrupo de hospitales. A partir del grupo de hospitales hacer un listado de los pacientes hipertensos, luego realizar un muestreo aleatorio. Bueno, después de esta breve descripción de todas las clases de muestreo que hemos encontrado, esperamos les haya servido esta pequeña investigación. Es un abrebocas porque realmente cada muestreo abarca muchas más cosas, y por medio de ejemplos es como uno puede pues realmente entender más el tema, pero pues este es las definiciones, la forma conceptual en la cual conseguimos cada uno de estos muestreos.